Buen día, mi nombre es Walter Laínez y en este video haré una explicación profunda sobre el tema de las ondas mecánicas. En primer lugar, ¿qué es una onda? Pues las ondas se clasificarán en tres partes. Según su vibración tenemos a las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas transversales son las ondas que se transmiten tanto en el eje X como en el eje Y, como podemos ver en la imagen, mientras que las ondas longitudinales serán transmitidas en un solo eje. Como podemos ver acá, el eje donde se transmite es el eje X. Según su sentido, tenemos a las ondas viajeras y tenemos a las ondas estacionarias. Su diferencia es que las ondas viajeras son ondas que se propagan en un único sentido, mientras que las ondas estacionarias son dos ondas viajeras que se propagan en sentido contrario, como podemos apreciar en las imágenes. Según su naturaleza, existe la onda mecánica y la onda electromagnética, pues nosotros vamos a centrarnos en el estudio de la onda mecánica. Existen distintas propiedades físicas que pueden variar en el medio, ya sea el lugar donde estén ubicadas las partículas o ya sea la presión del aire, o pueden haber más. Si nosotros tomamos una imagen instantánea de estas propiedades, obtenemos un perfil espacial. Mientras que si nosotros nos enfocamos en una porción concreta del medio, obtenemos una visión dinámica de la evolución temporal de cada una de estas porciones. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos concluir? Pues que una onda es una ecuación que recoge la evolución temporal y espacial de la perturbación. Como podemos ver acá, la ecuación de la onda, y podemos decir que Y es la coordenada o la posición de las partículas, etcétera, mientras que X es la posición espacial y T es un tiempo, es el instante en el que se encuentre. La ecuación de la onda. No todas las funciones fx en t son ondas, sino que deben cumplir con lo que se conoce como la ecuación de la onda. Este es un tema que se explaya demasiado y nosotros no vamos a adentrarnos ahí porque nosotros queremos estudiar las ondas mecánicas, no la onda en sí. Pero acá le dejo la ecuación para que puedan apreciarla. Ahora sí, entrando a las ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? La onda mecánica es la representación del movimiento de propagación de una perturbación de un punto a otro, sin que exista transporte neto de materia. Esta sí o sí necesita de un medio físico para poder ser llamada onda mecánica. Un medio físico, ¿cómo así? Pues como un medio sólido, por ejemplo, tenemos la vibración de las cuerdas, por ejemplo, una guitarra, un arco, mientras que en un medio líquido tenemos las ondas de agua. Periodicidad de ondas. El pulso es cuando tomamos una cuerda estirada y le aplicamos un movimiento vertical en su extremo. Como podemos ver en la imagen, se genera una onda que recorre toda la longitud de la cuerda. Mientras que un tren de onda es si el movimiento en el extremo de la cuerda se mantiene, es decir, estiramos la cuerda y seguimos haciendo el movimiento constante, pues se generará un tren de ondas periódico. Ondas senoidales o armónicas. En este tipo de onda mecánica, además de que se mueven con un movimiento armónico simple, tienen la forma de la función seno. Los elementos característicos de estas ondas son la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas, que ya veremos más adelante, la amplitud, que es la magnitud de máximo desplazamiento, el periodo, que es t, que es el intervalo de tiempo en el que se forma esta onda, la frecuencia representada con una F, que es el número de ciclos que se forma por unidad de tiempo, la frecuencia angular, que está representada con una W, y la rapidez de onda, que es la magnitud de la velocidad de propagación de la onda. Acá podemos ver una imagen de los elementos de la onda en un gráfico. Entonces, las ondas se propagan con rapidez constante. Esto puede determinarse una expresión de términos de longitud de onda y el periodo. Como podemos observar, la longitud de onda será igual a la velocidad por t, despejando que hallamos que la velocidad de la onda será igual a la longitud por la frecuencia. Propagación de ondas mecánicas. Para que una onda mecánica se pueda propagar, el medio debe cumplir las siguientes condiciones.
La primera, ser un medio elástico. Un medio elástico da lugar a la aparición de fuerzas de restauración cuando una parte del mismo se aparta de su posición de equilibrio, como podemos observar en la imagen. Mientras que un cuerpo que tenga inercia. En un medio inerte, sus partículas constitutivas tienden a mantener un estado específico, y esto es lo que permite explicar el movimiento ondulatorio. Como podemos ver acá, cuerpos con inercia. Un ejemplo de propagación de ondas mecánicas en un medio elástico. Como podemos observar en esta imagen, cuando la bola 1 golpea a la bola 2, se produce una propagación de energía. La energía de la bola 1 va a la bola 2 y después a la bola 3, 4 y así consecutivamente. Pero si las bolas fueran de un material diferente, fuera de plastilina, fueran de arcilla fresca, pues la energía inicial de la bola se consumiría en su deformación y no llegaría a la última. En este otro gráfico se observa que las bolas anteriores solo se propagarían en movimiento en una dirección y un sentido, ya que la bola 1, que era la que transmitía la energía inicial, iba en un solo sentido. Mientras tanto, como acá están unidas por muelles, no importa a qué dirección vaya la bola 1, igual su energía será transmitida a la bola 2. Entonces, ¿en qué consiste exactamente la propagación? A medida que la onda avanza, se produce una oscilación en torno al estado de equilibrio en alguna propiedad mecánica del medio. Como puede ser el lugar, la presión, la densidad o muchos factores más. A continuación, estamos representando esquemáticamente el proceso de propagación de una onda transversal. Como podemos observar en la imagen, la onda transversal, como ya lo expliqué anteriormente, es cuando hay un movimiento tanto en X como en Y. Entonces acá podemos ver el esquema. Cuando en un medio elástico provocamos una perturbación, separando el punto 1 de su posición de equilibrio, dicho punto inicia un movimiento vibratorio, que por la elasticidad que hay en el cuerpo se propaga al 2, y luego al 3, y luego al 4, y así se propagará sucesivamente. Y entonces así es como se genera la onda transversal. Para describir el movimiento de las ondas mecánicas, partiremos de una onda transversal que viaja en una cuerda que se mantiene horizontal. Supondremos que esta cuerda es ideal, en la que la perturbación, ya sea un pulso o un tren de ondas que ya lo explicamos anteriormente, conservan su forma mientras que propagan. La coordenada Y representa el desplazamiento vertical de un punto específico de la cuerda. En esta ecuación que podemos observar, acá estamos asumiendo que el tiempo es inicial, quiere decir que hacemos un tiempo igual a 0. Mientras tanto, si hacemos el tiempo en un instante determinado, la forma de la onda se deberá describir por la misma función, ya que hemos considerado que la forma no cambia al viajar la onda. Si analizamos el movimiento con respecto al origen de un sistema de referencia que se traslade con el pulso, la forma se describirá por la función f de x. Como podemos observar acá, la función será x menos la velocidad por el tiempo. La cantidad x menos la velocidad por el tiempo se denomina la fase de la onda. Para describir por completo la onda, se tiene que especificar la función f. Cabe aclarar que si la onda se mueve en la dirección negativa del eje, es decir, se movería en menos x, la velocidad se vuelve negativa. Por lo tanto, nuestra nueva ecuación será f de x más la velocidad por el tiempo, ya no será menos. Acá podemos ver un gráfico de dirección de propagación de la onda. Al derivar la expresión respecto al tiempo, tenemos que la velocidad es igual a la derivada de x con respecto a t. Ondas senoidales. Lo que se ha hecho hasta el momento es aplicable para formas de ondas arbitrarias. Se cumplen con ondas longitudinales y con las ondas transversales, que ya han sido explicadas también anteriormente.
La onda senoidal, en cambio, será estudiada porque tiene importantes aplicaciones. Si por el tiempo t tenemos un tren de ondas a lo largo de una cuerda de la forma y, donde x será igual a 0 y tenemos un tiempo t, será a por seno de w por t. Esto quiere decir que será a amplitud por seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Como lo dije anteriormente, a representa la amplitud, w representa la frecuencia angular, mientras que la onda se propaga en dirección positiva, que quiere decir que se desplaza en el eje x positivo, será más x, con una velocidad v. Entonces la ecuación de la onda será la siguiente: la amplitud por el seno de la frecuencia angular por t menos x sobre la velocidad. ¿Por qué menos? Porque se está trasladando en una dirección positiva del eje x. Acá podemos observar la imagen de una onda senoidal en un tiempo cero. El tiempo para que un punto en X realice un ciclo completo de movimiento transversal es el periodo t, que equivale a 2 pi radianes en la fase. Como podemos observar acá, la longitud, que ya lo habíamos dicho antes, va a ser igual a la velocidad por t. Y nosotros sabemos que la frecuencia será igual a 1 sobre el periodo. Entonces encontraremos otra expresión para la onda, que será la amplitud por el seno de 2pi, y entre paréntesis pondremos el tiempo sobre el periodo menos x, que es lo que he recorrido, sobre la longitud. Nosotros sabemos que es posible reducir aún más la ecuación anterior introduciendo el número de onda. Al número de onda le pondremos k. K va a ser igual a 2pi entre la longitud, sus unidades radianes por metro. Entonces podremos escribir la ecuación general de las zonas senoidales como la amplitud por el seno de W por el tiempo menos K, que ya lo dijimos antes, y por la longitud que he recorrido, que en este caso es X. Derivando esta última expresión con respecto al tiempo, podremos obtener expresiones que permiten obtener la velocidad de dichas partículas. Velocidad de propagación. Por ejemplo, cuando una persona está a 1 kilómetro de distancia y te grita pasado unos instantes, oirás el llamado ocasionado por esta persona. O cuando estás en un valle y tú estás gritando, escucharás tu eco después de un cierto tiempo determinado. Lo cierto es que todas las ondas mecánicas, como el sonido en este caso, tienen una velocidad limitada de propagación. Podemos definir la velocidad de propagación de una onda mecánica como la velocidad a la que avanza la perturbación por el medio. Se puede comprobar que en general la velocidad de propagación puede expresarse de la siguiente fórmula. Velocidad será igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la propiedad elástica sobre la propiedad inercial, que ya han sido las propiedades que le hemos explicado anteriormente. Entonces, la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda. Tenemos donde T es la tensión de la cuerda y tenemos que U es la densidad lineal de la masa de la cuerda. Acá tenemos una pequeña demostración de cómo se han hallado estos valores, derivando y graficando. Después tenemos la velocidad de propagación de una onda longitudinal en líquido, donde V es igual a la raíz cuadrada de Q sobre D, y que es Q. Q es el módulo de compresibilidad del líquido, que está en unidades de Newton por metro cuadrado o en pascales, mientras que D será la densidad del líquido. Dependiendo del líquido, las densidades obviamente irán variando. Y la velocidad de propagación de una onda longitudinal en un sólido, pues será igual a la raíz cuadrada del módulo de Young, representado en E, y la densidad de masa del sólido. Velocidad de propagación de ondas longitudinales en gases. En gases, como queremos decir en este caso, en el sonido, por el aire, donde será igual a la raíz cuadrada de el coeficiente adiabático del gas. Si estamos hablando del aire, en este caso será 1.4 por la constante de los gases ideales por
la temperatura en grados Kelvin. Si nos dan en grados Celsius, tendremos que sumarle 273. Y sobre m, que es la masa molecular del gas, representada en kilogramos por mol. Acá tenemos una pequeña representación de cómo es que reemplazamos y hallamos los valores. Un tema ligado un poco más a la química, pero es importante saberlo. Aceleración de partículas en ondas. Como ya sabemos anteriormente, para hallar la aceleración de algo debemos derivar la velocidad. Pues acá haremos exactamente lo mismo. Derivamos la velocidad respecto al tiempo y tenemos una aceleración pt, que será igual a menos w al cuadrado por x de t. Hallándolo más simplificado, claro. En todas las pruebas anteriores que hemos visto, y siempre que se utilicen las unidades indicadas, el resultado obtenido para la velocidad estará en metros por segundo. Si toma dos cuerdas de igual longitud y distinto peso, para cada una de ellas, si fija uno de los extremos a la pared y toma el otro con una mano, para generar un pulso, que podemos comprobar que cuando más tenses cada una de las cuerdas, más rápido avanza el pulso. Como podemos observar en esta imagen, mientras que la cuerda no pueda tener mucho movimiento, mientras que esté muy tensa, pues el pulso irá mucho más rápido. Transferencia de energía. La fuerza que aparece es la tensión de la cuerda sin perturbar, estirada. Entonces, F, que es la fuerza, es la componente de X de Ft, como podemos observar en la imagen que está ahí. Vemos que la fuerza en T está yendo en diagonal, por lo tanto, F sería en la componente X. Si la perturbación es pequeña, tanto Ft y F se pueden considerar iguales. No habría problema en eso. Y acá podemos ver la pequeña ecuación. Potencia media. Pues acá, como vemos, se halla de esta forma la potencia y concluimos entonces que la potencia media es igual a un medio de U por la velocidad por W al cuadrado por la amplitud al cuadrado. En un intervalo de tiempo dado, la energía transmitida será la potencia media igual a la variación de energía media sobre la variación del tiempo. Acá tenemos la variación de energía media. La primera es en función de la variación del tiempo, mientras que la otra variación de energía media será en función a la variación de X, que es lo que ha recorrido en ese eje. Ahora procederemos a hacer unos ejercicios aplicando la teoría vista anteriormente. En este ejercicio dice, determina la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda de 7 metros sometida a una tensión de 250 newtons, sabiendo que su masa es de 12 kilogramos. Pues, ¿qué hacemos acá? Después de haber visto las ecuaciones anteriores y sus respectivas demostraciones, pues sabemos que U es la masa sobre la longitud. Acá nos dan de dato que la masa es 12 kilogramos y la longitud es 7 metros. Entonces tenemos que es 12 séptimos. Por lo tanto, tenemos que velocidad es igual a la raíz cuadrada. La tensión, ¿cuánto es? 250 newtons, que ya nos dan como dato. Entonces será 250 newtons entre 12 séptimos. Dividiendo y sacando raíz cuadrada, obtenemos como respuesta que la velocidad de propagación en esta onda transversal de la cuerda será igual a 12.07 metros por segundo. Recordar que las unidades de velocidad son metros por segundo. Otro ejercicio. Una onda es generada mediante un pulso que se propaga en el eje X según su ecuación. Acá tenemos una ecuación donde Y es igual a 6 sobre 2 más X menos 3T al cuadrado. Nos piden determinar la velocidad y el sentido de desplazamiento del pulso, su amplitud, y realizar una gráfica con su forma en el instante de t igual a 0 segundos, t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. En primer lugar, podemos identificar que es x menos la velocidad por el tiempo. Entonces,
Pues, reemplazando y sabiendo que la velocidad es igual a 3, tenemos que el signo negativo indica además que la onda se propaga hacia la derecha, como lo dijimos anteriormente. Cuando la velocidad sea negativa, entonces se desplazará hacia la izquierda. En este caso, se desplaza hacia la derecha porque la velocidad está positiva. La amplitud del pulso será el valor máximo que pueda tomar Y. Al tratarse de una fracción, el valor máximo ocurrirá cuando el denominador sea mínimo. Esto es en x igual a 0 y t igual a 0. Entonces, sustituyendo valores y sabiendo que x igual a 0 y t es igual a 0, tenemos que 6 sobre 2 más x menos 3t al cuadrado será igual a 3. Ahora ya haremos los puntos pedidos en el enunciado. Como para, nos piden 3 velocidades en el instante t, en el instante 1 y en el instante 2. Pues reemplazando podemos acá observar que tenemos diferentes gráficas, pues estamos variando los valores del instante t. Y bueno, para concluir en este tema, podemos entonces decir que este tipo de ondas mecánicas se observan diariamente en nuestras vidas. Actividades diarias, por ejemplo, al escuchar música, al hablar o para estudiar los sismos, terremotos, ya que acá también se producen ondas. Y bueno, como ya sabemos, para que exista una onda, esta debe ser sí o solo sí producida por un medio físico. Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya gustado y les haya servido.